estás? Muy bien, ¿me escucháis bien? Porque me he puesto los cascos para escuchar mejor. Perfecto, yo te escucho perfecto y te veo perfecto. Perfecto. Y yo a ¿Cómo ti. anda la noche española? Pues mira, aquí ya a las 10 y algo de la noche, o sea que terminando el día, pero con mucha energía para compartir con todos vosotros. O sea que encantada de estar aquí y compartir este espacio. Gracias, gracias por sumarte hoy a charlar acá conmigo, con nosotros, un poco esto de un tema que es, no sé si decir tabú, un tema que todavía está como bastante resistente y que también hay como un poco de desinformación en relación a la psicología, a la espiritualidad, las constelaciones, bueno, tuve el placer de compartir y mostrarte un poco mi trabajo hace pocos días. ¿Qué opinas de esto? O más que qué opinás, ¿cómo sentís estos por ahí como bloqueos o resistencias que hay como en el general de que si sos psicóloga, no sos espiritual, que sos muy mental, ¿no? ¿Qué te pasa con esto? Pues mira, yo como siempre en psicología digo que el camino es de dentro hacia afuera. Entonces te voy a contar mi experiencia. Como tú sabes, porque compartimos un retiro maravilloso en Guatemala hace poquitas semanas, yo antes de empezar tu taller te dije, entro escéptica total. La experiencia que yo tengo como psicóloga del feedback que llega de las constelaciones familiares a consulta es negativa. Bueno, tampoco muy positiva no puede ser porque, bueno, llegan a terapia, ¿no? Porque se encuentran mal, ¿no? Pero yo te dije, pero yo voy a entrar con mi mente open mind, ¿no? Y me acuerdo una frase muy significativa que me dijiste, y tú me dijiste, bueno, tú me dices cómo entras, pero luego me tienes que decir cómo sales, ¿no? Un poco esa Sí, fue la frase, ¿no? Y yo a la gente que tengo un amigo que lo quiero mucho, mi amigo José Luis, que me decía, ¿cómo que vas a hacer constelaciones familiares? Y yo voy a entrar receptiva total. Y digo, y luego pues voy a ver, ¿no? Y cuando he vuelto, ¿no? Pues mucha gente me ha preguntado, ¿no? Y yo mi frase ha sido, Marian me ha volado la cabeza. Esa ha sido mi frase. Es verdad que en mi vida personal y también profesional la espiritualidad está muy presente. Hay una rama de la psicología, ¿no? Donde la espiritualidad se trabaja en el día a día, ¿no? En lo que hablamos alma. De hecho, la palabra psicología viene de dos uniones, que es psique, logos, que es hablar con el alma, ¿no? ujú, Entonces, el alma es para los psicólogos la esencia, el ser real, ¿no? Y lo manifestamos a través del cuerpo, ¿no? Eso lo vemos mucho cuando somos niños, que, bueno, pues no tenemos concepto de miedo ni nada y nuestras experiencias lo que hacen es que nos determinen, bueno, nos influyan más que nos determinen hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y decimos que la psicología es el estudio del alma porque analizamos qué síntomas psicológicos, emocionales, racionales han llevado a herir esa alma, ¿no? Lo que pasa que luego, bueno, pues viene todo el mundo científico, parece que lo que no se demuestra con la ciencia no existe y simplemente la ciencia lo que dice es que lo que yo he demostrado. Quiere decir que lo que no he demostrado no quiere decir que no exista, ¿no? Y entonces aquí es mm, donde empieza el tabú que tú me preguntas, el estigma. Pero yo en redes veo, si hablo de la espiritualidad, zasca. Pero si hablo solo de la ciencia, zasca también, ¿sabes? Entonces, el objetivo de estar hoy aquí era pues darnos cuenta que somos un todo, ¿no? Psicosocioespiritual y que hay que abrir más la mente, que existe la mente supraconsciente, que es aquella que nos mueve desde la creatividad, la intuición, las ideas inspiradoras que vienen de la nada. Esto la gente que hemos escrito, Marian, lo sabemos, que es como vienen y me iluminan, ¿no? Y yo soy la que transmite el mensaje. La motivación, la trascendencia de la idea después de la muerte, ¿no? Que esto es quizás lo que más polémico dentro de la es un psicología. temón, eso es Sí, un sí, temón. totalmente. También esto, ¿no? Del ver para creer, que si no lo veo, no lo creo, y sin embargo hay cosas que se sienten, ¿no? Bueno, vos lo viste en constelaciones, ¿no? Sí, Que sí, por ahí hay totalmente. información que no tengo clara, o que está muy desde la mente, y sin embargo el cuerpo, esto de bajar el cuerpo, que contiene toda la información, viste
La mente, lo que no es agradable, cómodo, lindo, lo corre, lo hace a un lado, pero el inconsciente tiene todo guardadito, tiene Claro, memoria. porque la mente en psicología, ¿no? Hablamos de ego. ¿Qué significa el ego? El ego significa que tengo que cubrir una necesidad, principalmente de supervivencia y de adaptación al medio, porque estamos como diseñados para sobrevivir, ¿no? Entonces, para eso tiene que poner atención en dos aspectos. Uno es que le tengo que dar significado a las cosas. Entonces, el ser humano es curioso por naturaleza, tiene ansias de conocimiento, se mueve por la ley causa-efecto, y es lo que llamamos razón de existir, ¿no? O los japoneses le llaman el ikigai, la razón de ser, la razón de vivir. Entonces, si yo no le encuentro la razón, es que no existe, ¿vale? Así que para ahí partemos del ego, ¿no? Sin embargo, si tengo sensaciones físicas, literales, ¿no? O pensamientos que me invaden, ¿no? Sincronicidades que llamamos, ¿no? Que me están diciendo algo de mí, ¿no? Yo le llamo en psicología la llamada. Y si no le haces caso a la llamada te está llamando todo el día hasta que le hagas caso, ¿no? Y aparte del significado está el sentido de seguridad. El ser humano necesita sentirse seguro. Entonces necesita tener control sobre las cosas para adaptarse al medio. Pero hay mucha gente que va más allá de eso. O sea, si no puedo tener control y yo sé que tengo una limitación, no puedo controlar todo, entonces tiene que haber algo que a mí me aporte seguridad. Y aquí entramos pues con las creencias. Pueden ser religiosas o no religiosas, la espiritualidad o no espiritualidad, pero siempre hay una trascendencia más allá de mi ser y eso la mente lo sabe. A la mente no hace falta que le digas que es algo bueno o malo para ti. Tu mente lo sabe. ¿Y cómo te lo hace ver? A través de tu cuerpo o tus pensamientos, ¿no? Y ahí es donde entra y es donde me volaste la cabeza, ¿no? Pues todo el trabajo que haces, ¿no? De traer a la conciencia, pues todos esos pensamientos, sobre todo las sensaciones. Yo lo que más me quedé del taller de constelaciones, pues con las sensaciones. Y haber entrado a una parte de mis heridas del alma que yo no me permitía desde mi parte racional y para mí, bueno, ya viste, me pasé 4 horas llorando. No podía parar de llorar porque era como, me sentía abrumada pero a la vez en paz. O sea, fue una sensación realmente, pues eso, como tú lo llamas, un despertar de conciencia. Sí, es esto como que empiezan a caer un montón de fichas y lo tengo ahí adelante, lo estoy mirando. Esto, si bien vos no constelaste, como la constelación del otro me hace espejo en algo propio y algo en el cuerpo se empieza a manifestar y de repente me agarra la angustia y empiezo a llorar o me agarra enojo, me agarra frío, me agarra calor. Entonces, de repente, eso que estoy viendo afuera también está adentro, ¿no? Y hace como este choque en donde uno hace esa toma de conciencia. Y ahí es donde digo que uno no puede escapar, porque ahí ya la mente, el ego, ya dice, bueno, ya está. Ya encontró, ya se dio cuenta, ya recordó eso que por ahí Para era mí tan doloroso. hubo un ejercicio que no recuerdo si lo hicimos en el taller, porque el taller tengo a veces algo como medio nublado de mi intensidad emocional, ¿no? De la ansiedad a veces que sentía, pero era una ansiedad un poco basal, no era desde peligro, ¿no? Era como, uff, me siento abrumada, ¿no? Con esta toma de conciencia. Pero hubo un ejercicio sistémico que para mí también fue muy significativo, que fue cuando preguntaste cuáles eran creo que lo leí en tu libro, en Romper el Ah, Ciclo, que puede ser. preguntabas, ¿no? Que cuáles eran los dibujos animados más significativos, los que más Los llamaban la cuentos atención, y ¿no? Sí, los cuentos que exacto. se Entonces, contaban en la infancia, sí. claro, yo me acordé de dos míos, Heidi y Marco, ¿no? Y entonces conecté enseguida con mi herida que tenía mucho que ver también con esos dibujos, ¿no? Y esto, llevado a la psicología, tiene mucha intención también, porque los niños no nacen con un patrón cognitivo definido. Eso es algo que van adquiriendo con el paso del tiempo. Y que hasta los 12 años no tienen un patrón adulto. Y hasta los 7 más o menos no tienen concepto de sí mismos. Por Mm. tanto, el impacto de esos cuentos, de eso que ellos recuerdan, tiene mucho que ver con esa alma que te decía antes, ¿no? Con ese sentir. Por eso me parece un ejercicio que venía muy vinculado con escuchar la voz interior o el niño interior, ¿no? Para llevar a la toma de conciencia de heridas que a lo mejor no me he planteado y que no dista tanto de lo que sucede en una sesión de terapia, que también es traer a la conciencia esas heridas, ¿no? Bueno, yo en Romper el Ciclo cuento un poco el cuento que incluso yo pedía una y otra vez que me contaran, que es el de la Cenicienta o el de Cinderella, dependiendo, Uh-huh. ¿no?
y verdaderamente refleja mucho, mucho de mi historia, ¿no? Entonces, ahora, acá la pregunta es, trayendo, ¿no? Esto de romper o continuar, yo no le conté ese cuento a mi hija. Hay algo en mí que se ordenó y que se sanó, una toma de conciencia que hizo que yo dejara de transmitir esa información a través del cuento, ¿no? Ujú. Eh, entonces digo, esto también es un desafío porque nos pone como en la línea en la que, bueno, o sobrevivo o vivo. Y estamos todos en modo supervivencia. Ahora, ¿nos animamos a empezar a vivir y dejar de sobrevivir? Eso lo vimos, por ejemplo, en el COVID, que es, lo tenemos muy en nuestra memoria más reciente, ¿no? Mucha gente me pregunta en las consultas, porque yo no paré la consulta, al revés, nos desbordamos. Era como que yo también estoy en COVID, pero no podía parar, ¿no? Había muchísimas consultas. Pero la mayoría de consultas no venían por la ansiedad, que era lo que presuponía todo el mundo que iba a suceder. Si la primera fue una toma de conciencia de que la realidad que vivían, fuera de pareja, fuera laboral, fuese personal, no era la que querían vivir. Esta realmente era Totalmente. la mayoría de consultas, ¿no? Y que ha hecho pues todo un movimiento energético, conductual, cognitivo, emocional, que han tenido esa necesidad, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú haces una cosa consciente, no puedes hacer que no la has visto, ya la has visto. O sea, es que tienes que Exacto. hacerle caso, ¿no? Y entonces el COVID, que fue una situación excepcional, que no esperábamos nadie, y que hubo también esa unión colectiva, que esto cuesta mucho también, ¿eh? Hubo esa unión colectiva de que, ay, de repente la salud mental es importante cuando ha estado muy estigmatizada, por ejemplo, ¿no? Pues lo que vimos es lo que hace, lo que llamamos inteligencia espiritual en psicología, que es ese movimiento de la mente hacia dar un significado, un propósito de vida. El ser humano necesita tener un propósito de vida, si no muere. Y entonces, ¿qué nos pasa? Que no hemos sido criados desde el autoconocimiento, ¿no? Hemos sido pues como una cadena de montaje donde 2 más 2 son 4 y aquí empiezan las crisis personales, las crisis espirituales, ¿no? Y es donde trabajamos todos en colectivo. A mí me gusta trabajar con muchas disciplinas diferentes a la psicología, pues contigo, con gente que trabaja la nutrición, o sea, con gente que trabaja el cuerpo, ¿no? Porque es un todo integral que ayuda a lo mismo, que es al ser, ¿no? Eso que se nos olvida a medida que vamos creciendo, ¿no? Sí, bueno, esto que decís a mí me conecta con cuántas veces nos preguntamos o le preguntas al otro, ¿no? ¿Quién sos? O, o esto que te está haciendo ruido es, ¿quién quieres ser entonces? ¿O qué es lo que querés hacer? ¿Cómo de alguna manera es como que vamos en piloto automático, ¿no? Con esto del deber ser, que me aleja mucho del quién soy o quién quiero ser. Sí, porque yo siempre pongo un ejemplo. Aquí en España, en los años 70-80, había un programa que se llamaba el 1-2-3, era un concurso. Y te pregunté, ¿quién eres? Y entonces, pues si yo fuera la concursante, decía, pues mira, me llamo Ciara, tengo 44 años, vivo en Barcelona y soy psicóloga. Pues no, ese es mi No. nombre, mi edad, ¿qué me dedico? ¿Quién soy? Pues soy lo que pienso, lo que siento, mis sueños, mis ideas, mis ilusiones, mis acciones. O sea, todo eso define mi ser. Ujú. Pero no hemos sido educados desde ahí, por eso también hay muchas heridas del alma, porque hemos tenido educaciones muy rígidas, muy estrictas, al margen de que hayamos tenido un ambiente familiar sano o insano. Evidentemente, si lo hemos tenido insano, esa herida es mucho más latente, pero ya el sistema en sí, ¿sabes? Y aunque hoy en día está cambiando un poco el sistema, todavía sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces, un poco el objetivo, lo que a mí me motiva dentro de la psicología también es acceder a, bueno, dar acceso a toda la gente, a lo mejor que no se pueda permitir una terapia o simplemente indagar sobre cómo funciona la mente, de que no es tan difícil como creemos, porque nosotros sabemos quiénes somos, otra cosa es que no lo sepamos explicar. Sí, es como recordarlo, ¿no? Darnos el Exacto. permiso de recordar quién somos y a qué vinimos, porque tenemos un montón de misiones en conexión que se van uniendo con al propósito y hay un destino, ¿no? Hay algo superior que nos abraza. Pero si no nos corremos de las creencias limitantes y los mandatos de la familia, que venimos de ahí, las mamamos, no nos podemos escapar, también es muy difícil
darnos el permiso de descubrir o recordar quiénes somos, porque aparece la culpa. Sí, yo le llamo el triángulo de las Bermudas, la vergüenza, la culpa y el miedo. Y nos quedamos ahí atrapados y si no es una emoción es otra y no salimos de ahí, ¿no? Pero lo que decías de la familia, en psicología le llamamos roles estereotipados y se dan de manera inconsciente. Es decir, yo para pertenecer a la familia, porque necesito pertenecer, literalmente de niña necesito Sí, sí. pertenecer. Entonces yo imito, ¿no? El cerebro imita dos conceptos principalmente. El amor, que no tiene por qué ser un amor sano. Yo puedo tener un amor insano en casa, pero yo lo voy a imitar porque para mí eso es el amor. Eso es lo que me han enseñado que es el amor. Y el deseo, lo que le gusta a mis figuras de referencia, bien sean mis padres o personas que me críen. Entonces, de entrada, yo voy a repetir esos roles de manera inconsciente porque necesito pertenecer a ese núcleo. Solo trabajando la conciencia ya en una etapa mucho más adulta, claro, es que yo puedo darle la vuelta, ¿no? Mm, Volvemos al título de tu libro, romper el ciclo. Pero solo ujú. desde ahí, desde la toma de conciencia y también desde qué herida identifico en mí o que yo no quiero repetir en esto, ¿no? O qué herida familiar se repite, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me impactaron mucho del taller de constelaciones, ¿no? Lo que pasa Yo que identifiqué repetidas heridas emocionales en mi familia, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos vemos hoy adultos, es un hecho, crecimos, tenemos una determinada edad, una contextura física, una profesión y vamos sobreviviendo, ¿no? Pero hay una realidad, es que muchas veces, en muchas dinámicas, por alguna razón que la mente por ahí no recuerda o que tiene ahí bajo la alfombra, sigo siendo esa niña que se mueve desde la herida, ¿no? Entonces, de repente, no, también, por ahí vas a coincidir conmigo en esto, de que no todo el mundo está disponible para ir a tocar esa herida otra vez, que siga abierta, ¿no? Es como lo que hablábamos en el retiro, ¿no? No es que uno va a una constelación y de repente se le abre la herida, no, uno se da cuenta que tenía la herida abierta y que le puso una curita para contarse de que esto ya está, ya sanó, pero una herida así de grande con una curita que yo le pongo no se sana, ¿no? Entonces, Pero incluso eh, antes de entrar, porque yo me acuerdo que me dijiste, tomamos un café, y yo dije, no, 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 o sea, yo necesito estarme un rato yo sola antes de entrar porque yo sé que a mí esto me va a mover, o sea, yo era consciente de que, aún entrando escéptica, iba a entrar en un área de mi conciencia que me iba a doler, porque ponía esa traba, ¿no? O sea, es lo que decíamos, eso lo hace en el cerebro lo que llamamos ínsula, es la voz de nuestra conciencia, ¿no? Lo que te digo de que sabe lo que es bueno. Yo sabía que era bueno para mí, pero no quiere decir que no fuese doloroso. bueno, pero de alguna forma uno reconoce que eso duele, que hay algo acá que Claro, me está sí, doliendo y por eso siento exacto. que entonces es cuánto tiempo más te tiene que doler para que te atrevas a abrirte a un cambio o una transformación, ¿no? Como, no sé, se me viene el ejemplo de la mariposa, que es por ahí muy, muy trillado, pero la mariposa para abrir sus alas y salir a volar tuvo que estar ahí en el capullo, metida durante un montón de tiempo y comenzó siendo una oruga, ¿no? Y por ahí no todos hoy estamos disponibles para ese proceso. No, totalmente. O sea, al final la mente se quiere proteger, utiliza lo que se llama mecanismos de defensa, ¿no? Hay gente que lo hace desde la racionalización, buscarle un porqué a todo. Si no encuentra por qué, pues no existe este porqué. O se Hay gente que lo hace desde disocia. la... Sí, exacto, se disocia, ¿no? Lo que llamamos, se llama así literalmente disonancias cognitivas. Es como sí, pero bueno, pues todo lo que hay antes del pero ya no sirve para nada, me lo estoy negando, ¿no? Huir, esconderse detrás de una pareja, autolesionarse, mentir, el sentido del humor como recurso, es decir, la mente lo que no puede entender le da miedo también. O sea, la Mm, mente hay una cosa que no soporta que es la incertidumbre. Esto en psicología le llamamos la teoría de la economía de caricias. ¿Y esto qué significa? Es que si entre una caricia positiva, un beso, un abrazo, una caricia, una palabra amable, una escucha activa, y una negativa, un insulto, un desprecio o un gesto agresivo, lógicamente la mente va a querer la positiva. mm, Pero entre la negativa y la nada va a querer la negativa, porque totalmente. volvemos al sentido de pertenencia. Bueno, Súper importante. esto es lo que se fusiona con constelaciones familiares, que es porque se apoya en análisis transaccional, ¿no? Uh Esto -huh. de, yo siempre les digo a mis alumnos que esos casos que uno se cuestiona y dice, pero escúchame,
denunció a la pareja por abuso 25 veces, en la vez 26 la mató, ponele, ¿no? O la secuestró. Y uno se pregunta, pero a ver, si ya sabía, ¿cómo es que llega? ¿Qué tiene que ver con esto, no? De si yo recibí caricias negativas en mi infancia o entendí que este maltrato es el amor, ahí me quedo, porque no Sí, conozco otra cosa. típico, típico, si te celas, que te quiere. Esto lo vemos todos los días en terapia, por No, ejemplo, esto ¿no? de que el amor duele. Y si el amor Hombre, duele, o por no ejemplo, es por ahí. vamos a las canciones, ¿no? La famosa ruptura de este mes de Rosalía y Raúl Alejandro, ¿no? Y le hace una canción y él le dice, es que tiene la clave de mi cel, como si eso fuera un sentido de No, seguridad. O sí. sea, es que realmente construimos las relaciones de forma muy insana. Ojo, la familia nos influye, pero no nos determina. O sea, tenemos nuestro papel que hacer aquí, ¿no? Mm, Yo te he escuchado muchas veces a ti decir, ¿no? Hay que honrar, ¿no? A nuestros padres, ¿no? Y mucha gente te dirá, hombre, sí, pero pues yo no quiero honrarlos, ¿no? Porque me ha hecho la vida imposible, ¿no? sí. Pero hay una parte del perdón, por ejemplo, ¿no? La aceptación, el perdón, que es muy importante también para que la mente entre en bienestar y pueda seguir su propio propósito de vida, ¿no? O su propia misión de vida. Sí, lo que pasa es que a veces, esto lo veo mucho en las constelaciones, es como si el hijo terminara sintiendo que justifica a esos padres que por alguna razón no los puede mirar con buenos ojos, no son bien vistos, ¿no? O porque se sintió abandonado, porque se fue, o porque murió de forma prematura, o porque era maltratador, o porque la madre era, no sé, competía, y hay una parte que pareciera que sigue esperando que sus padres cambien, ¿no? Entonces un poco el mensaje es, ese pasado no va a cambiar, por más de que a vos te hubiese gustado o aún sostengas que las cosas tendrían que haber sido diferentes, ¿no? Entonces, la honra requiere de la aceptación. Si no nos quedamos en ese lugar Sí, doloroso que nos conecta con el pasado, donde no hay movimiento. sí, lo que pasa es que también aquí hay una influencia social, ¿no? Vivimos en una sociedad muy rápida, ¿no? De satisfacciones inmediatas, que eso Todo tiene genera que muchas ser ya. ansiedades, el El yaísmo. compromiso, exacto, sí. El compromiso brilla por su ausencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en una relación de pareja llamamos compromiso a si yo te quiero y tú me quieres y tenemos un problema, juntas tenemos que abordarlo porque tenemos un compromiso en esta relación. No tiene nada que ver con casarse o no casarse, que esto me lo Sí, preguntan sí, mucho. ¿Qué sí. tiene miedo a casarse? No. Lo que tiene miedo es a perder su parte individual dentro de la relación de pareja porque entiende que la relación de pareja le resta. Y esto es una Exacto. creencia limitante que hay que revisar. ¿Por qué cree que le resta? Pues posiblemente haya en la familia alguna resta en relación a las relaciones de pareja, ¿no? Sí. Lo que sí, yo te quiero hacer una pregunta en cuanto a las constelaciones, ¿no? Por ejemplo, las críticas que te encuentras en relación a ellas, ¿no? Por ejemplo, en el retiro o pediste una palabra al final de las constelaciones de qué había supuesto para todo el mundo. Mi palabra fue paz, fue una palabra Ujú. que se repitió bastante, la mayoría eran serenidad, desahogo y tal, pero sí hubo una persona que dijo responsabilidad, ¿no? Y yo se lo sentí como una crítica, ¿no? Como que habrías algo ahí, ¿no? Y que tenías un sentido de la responsabilidad. ¿Esto cómo lo afrontas tú como profesional cuando te llega una persona? No, yo lo primero que aprendí con el tiempo es en dejar en el otro lo que es del otro y a no interpretar, ¿no? Hay gente que, incluso me pasó a mí, en el último taller de constelaciones al que yo fui a participar, cuando hacen una dinámica parecida de cierre, y yo digo, la verdad que me voy incómoda. Mi palabra fue incomodidad. Y eso tenía que ver con que no había podido constelar, con que hubo dinámicas que habían surgido en el campo, ¿no? Con mi información, que me hicieron mirar algo que yo creí que tenía sumamente trabajado y de repente me encontré con la incomodidad de que no está trabajado, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esto, sobre todo la palabra responsabilidad, que es esto, ¿no? ¿Qué parte de mí puede responder, ¿no? A esto que vi, a esto que me pasó, a esto que experimenté. Eh, pero a mí no lo tomé como una crítica, ¿no? Entendí que era su palabra y que tenía que ver con algo que esta persona movió
y que incluso después se acercó y me agradeció y me dijo, es maravilloso tu trabajo. Esto Entonces, como pasa que de también en esa forma terapia, uno, ¿eh? En terapia mucha gente también, no es la mayoría, porque normalmente cuando uno decide hacer un proceso terapéutico, pues siente que está preparada, ¿no? O preparado para hacerlo. Otra cosa es que luego se dé cuenta si es verdad que está preparado o no, pero la mayoría, digamos, casi el 90% de personas sí, ¿no? Pero siempre hay quien se siente discordante o crítico o tal, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar del concepto de responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, tú cuando empieces un proceso, se tiene que dar que en espiritualidad también, la inteligencia espiritual parte de ahí, o la mente supraconsciente que hablaba antes, que es la confianza. Sí, la confianza es parte de uno, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando tenemos depresiones, ansiedades, pues la confianza está mermada y se acaba convirtiendo muchas veces en crítica. Pero comparto contigo, ¿no? Que hay que aprender también como profesional, ¿no? De ver lo que cada uno carga y también la responsabilidad afectiva que uno tiene en el proceso, ¿no? De lo que despierta en esa persona, claro. y también pienso en la responsabilidad que el otro quiere depositar en el otro, ¿no? En cuánta gente va esperando, bueno, a ver si ahora yo vengo a que vos me sanes, a que me digas, ¿y qué hago con esto? Decime vos qué hago con esto, ¿no? Cuando el espacio terapéutico es una invitación a mirar, ¿no? Esas partes que duelen, pero desde un lugar adulto y a tomar responsabilidad, esto de responder a que a mí me pasa esto, a que puedo aquello, a que puedo lo otro. ¿No? Como, me parece que es sumamente importante que se comprenda que en un trabajo de sanación, sea cual sea el espacio que uno encare, uno tiene que tomar responsabilidad de lo que va surgiendo y de hasta dónde puede y hasta dónde no puede, Ujú. ¿no? Bueno, de hecho en los procesos de coaching se hace firmar un documento, como de que lo que se va despertando en ti, ¿no? Y ese camino que Sí, andas sí, sí, nosotros forma también parte de tu trabajamos con, proceso, ¿no? sí, sí, Por sí, ejemplo. sí, sí, tal Claro. cual. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lee. Vos, claro, vos mandás un consentimiento de consulta o los alumnos, por ejemplo, ¿no? Uno manda, esta es mi forma de trabajar, así vamos a llevar la formación o así va a ser la sesión, esto sí, esto no, pipipi, papá, y después vienen los reclamos simplemente porque no leyeron lo que firmaron. Entonces de repente uno dice, che, pero estoy trabajando con adultos, ¿no? No me voy a poner en rol de madre ni de padre a decirle lo que tiene que hacer, lo que hizo bien o lo que hizo mal, pero que ahora pueda responder a que, ah, mira, yo había sido notificado de esto, pero no lo leí. ¿Y Y cuál es firmé la igual. consulta que más te suelen hacer? ¿Cuál es la consulta que más llega a constelaciones? Uy, mira, me resonaba mucho con lo que dijiste de la pandemia, porque es como que mi sensación fue que no nos quedó otra que detenernos y mirar lo que estaba pasando de las puertas para adentro, ¿no? Como, bueno, ahora que no vas a trabajar, no podés salir, que no se puede hablar, que no puede... De repente empezamos a mirar todas esas incomodidades y esos conflictos que ya estaban, pero que quizás para sobrevivir habíamos elegido no mirar, ¿no? Entonces como que ya no se pudo escapar más. Eh, Viene mucho el tema del trabajo, viene mucho el tema de la pareja, pero desde un lugar infantil, ¿no? Como la culpa la tiene el otro es el que tiene que cambiar, eh, entonces, de vuelta, ¿no? Con esto, de repente, que la persona pueda mirar de cuál es su parte en esa Claro, pareja, porque en por el ejemplo. trabajo, por ejemplo, ¿no? Que decimos, hemos crecido en una sociedad en donde dice, haz y se te dará. A veces no, No, tal cual. ¿sabes? Sí, Entonces, claro, si yo creo que hago y no se me da, es que algo tiene que estar pasando alrededor porque yo estoy haciendo, ¿no? Y bueno, en cambio el, hay que ser, ¿no? Pero hay que partir del ser antes que hacer, y el ¿no? trabajo es un mundo enorme porque de repente se dan cuenta de, ah, yo estoy haciendo esto porque en realidad cuando yo dije que quería ser, no sé, arquitecta, no, me impusieron ser abogada porque todos en la familia son abogados, ¿no? Entonces, el darme cuenta de que no estoy disfrutando de mi trabajo, que me estoy sacrificando, porque hay una idea de sacrificio implicada con el trabajo, o que verdaderamente estudié algo porque fui presionada a, y entonces no lo disfruto, y después hay que compensar, ¿no? Ese no disfrute. Son temas como muy recurrentes en constelaciones, además de ansiedad, ¿no? Como, o incluso te diría, los conflictos mismos de los hijos,
¿no? Porque si bien nosotros no podemos constelar por un otro, sí decimos que una madre o un padre puede constelar el síntoma del hijo que le está haciendo ruido, porque para algo te está haciendo ruido, para algo te enganchó ese síntoma. Eso también aparece mucho. Bueno, eso me lo encuentro mucho. Yo decidí no trabajar con niños porque no soportaba trabajar con los padres de los niños. Sabes que tengo un montón de psicólogas amigas que me dicen exactamente lo mismo. Sí, porque mira, trabajar con niños es maravilloso, porque realmente, ¿no? Tienen su ser, su esencia Sí, pura y sí. es maravilloso trabajar con ellos. Pero que los padres respeten el proceso y no se sientan heridos como padres por lo que tú detectas en el niño, es que es una lucha brutal, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al ego. Porque me suena, ¿no?, de que te vengan casos de padres, porque la primera creencia limitante que parten es que ellos como padres, como han hecho todo lo bien que podían, no le puede pasar nada a su niño o a su Mm. niña, porque ellos lo han hecho todo con amor. Y claro, y la mayoría de casos lo habrán hecho con amor. Eso no quiere decir que no le vaya a afectar a tu hijo. Y por eso decidí no trabajar con niños, porque me suponía un desgaste energético brutal trabajar con los padres. Es un reto, no digo que no lo voy a hacer nunca, pero de momento no. Y lo que pasa es que en realidad el que tiene que trabajar es el adulto, ¿no? Tiene que poner su Claro, parte y tomar esta responsabilidad de que quizás sí, lo hizo desde el amor, pero por ahí fue un amor, nosotros decimos amor peligroso, ¿no? Ese amor o amor ciego que estuvo impulsado por voy a darle todo a mi hijo porque como mis padres estuvieron ausentes y ahora por ahí ese hijo se siente asfixiado, sí, exacto. En psicología ¿no? le llamamos amor incondicional, ¿no? Que esto es muy de Exacto. peli de Disney antiguo, ¿eh? Que el Disney moderno ya ha cambiado. Pero el amor incondicional es un amor insano, porque le hago ver al otro que haga lo que haga, yo te voy a amar igual. Y no, el amor es condicionado. ¿A qué? A los acuerdos comunes que establezcamos, ¿no?, las dos partes implicadas en el proceso amoroso, ¿no? Pero no es amor incondicional, que se ha quedado como una frase como popular, pero que indica, pues eso, disponibilidad absoluta y ausencia de límites muchas veces. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja en terapia. Sí, o los límites, acá hay una frase que se decía mucho, como te quiero, te aporreo, ¿no? Yo te estoy pegando porque te quiero y, ¿no? Como las formas de poner límites también van cambiando, porque Sí, se en Perú empieza a también hablar existe ese dicho, es como más me pegas, más te quiero, o algo así. Es un dicho muy extendido que yo no me llevo las manos a la cabeza, y se ve en pero las es un dicho muy parejas, popular. y Sí, sí, eso viene totalmente. en las familias de origen, ¿no? ¿Por qué elijo yo hoy una pareja que me maltrata? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar, ¿no? Esto de dejar de buscar culpables y empezar a abrirnos a encontrar soluciones y solamente lo logramos desde este lugar responsable, ¿no? De ser protagonistas de la vida que estamos, ¿no?, transitando y decir, che, repito Aquí, este patrón de pareja, ¿para qué? ¿Qué es lo que tengo que mirar yo? ya que hay una diferencia, por ejemplo, en mi último libro que se llama Si apriétanos de tu talla, que habla de amores insanos, ¿no? Hay mucha diferencia de amor insano, ¿no? Por ejemplo, es verdad que repetimos, por lo que hemos dicho, las neuronas espejo repiten el amor y repiten el deseo y por tanto muchas de mis relaciones insanas que construyo en mi relación de pareja vienen de relaciones de pareja también familiares. Aún así no todas, por ejemplo, el psicópata, el narcisista perverso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un entorno muy sano, pero ser víctima. Otra cosa es que luego yo no quiera ver esto que me está Ujú. pasando, ¿vale? Y ahí es donde yo tengo que ahondar, porque yo no quiero ver esto que me está pasando, ¿no? O sea, pero al final tiene que ver todo el rato, ¿no?, con la toma de conciencia, el establecimiento de límites o lo que llamamos en psicología lealtades ciegas, ¿no?, que también se dan mucho en los procesos de dependencia, ¿no?, que también habláis vosotros de lealtades, ¿no?, en el Ujú. mundo de las constelaciones, que son igual en el mundo de la psicología. Al final la mente es una, le podemos llamar de Totalmente. mil maneras, ¿no? Pero funciona como funciona, aunque no todas las podamos explicar, ¿no? Vemos casos como, pues no sé, Steve Jobs de Mac, no de Apple, que decías que de repente me vino, ¿no? Wayne Dyer, que hablaba que mientras escribía a alguien como le dictaba. O sea, yo en mi primer libro, yo lo escribí en un mes y medio y no sé ni cómo lo acabé y cuando lo leí dije, ah, esto lo he escrito yo, era como, ¿esto qué es? ¿Sabes? Era, o sea, esas sensaciones yo creo que si ahondamos realmente desde la honestidad con nosotros mismos, casi todos pueden
reconocer. Ahora, otra cosa es que si estoy muy metida en el miedo, en la ansiedad, el estrés, eso distorsiona cognitivamente eso. Yo no puedo percibir esa intuición. No quiere decir que no exista, sino que yo la interpreto de forma a mi sentir negativo, que en psicología llamamos razonamiento emocional, ¿no? Hay Bueno, una pero diferencia. a veces nos ponemos detrás de esas emociones porque sentimos que nos cuidan. Sí, totalmente, ¿no? Lo vemos en las autolesiones, por ejemplo, ¿no? Mucha gente me dice, pero ¿cómo se va a autolesionar para sentir alivio? Sí, porque el dolor físico lo controla el emocional, ¿no? Exactamente. Y entonces busca una manera de hacerlo. Eso está claro. Hay que diferenciar sobre todo entre lo que es una sincronicidad unida a la intuición, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, en el tallo encefálico, hay una zona que se llama sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre muy raro, pero lo que significa es un conjunto de neuronas que lo que te ayudan es a llevar a cabo tus ilusiones, tus sueños. Es decir, trabajan los mecanismos de alerta, la vigilia, el ciclo sueño-vigilia y la atención. Entonces, si yo pongo mi atención en algo que yo quiero, mi mente lo va a ver por todos lados. Mi mente está diseñada para facilitarme mi propósito. Ujú. Ahora, si yo estoy mal, entra el razonamiento cognitivo. Veo lo que quiero ver en función de mi malestar. Y eso es lo que hay que desprogramar, ¿no? Identificar cuál es la creencia, si es limitante o no, o cuál es el sentir, ¿no? Volvemos otra vez al ser, la esencia y qué hago con eso, ¿no? Y hay mucha gente que hacerle ver su parte responsable en esa emocionalidad más adversa, pues no le gusta, o sea, pues se ponen a la defensiva. Y es lícito, la mente quiere sobrevivir, cuando se siente incómoda va a querer salir de la incomodidad lo antes posible. Ahora, te lo Bueno, volverá a repetir todo el rato hasta que le hagas caso. y esto también que, bueno, surgió mucho en el retiro, ¿no? Esto de nuestro saboteador, Ujú. El ¿no? síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿Qué le dirías a alguien bueno, que hoy nos está escuchando, que no, o que vea el vivo después? ¿Qué le sugerirías o qué palabra, qué consejo le darías a alguien que siente que todo lo hace mal, que no sirve para lo que está haciendo, que no sabe qué hacer de su vida, que está perdido? ¿Qué le dirías? Yo lo que le diría es que si no sabe hacia dónde ir, si sabe lo que no quiere, porque eso lo nota. Entonces tiene que empezar a sacar de su vida lo que no quiere. Lo demás, cuando vaya desapareciendo miedos, culpas, vergüenza, la mente se expanderá, la mente creará, la mente elevará la conciencia e irá encontrando ese camino. Pero no puede tener la respuesta desde el malestar. Entonces, como el camino es de dentro a afuera, si algo me resuena, pongamos atención a eso que me resuena y empecemos a quitar lo que me hace mal. Lo que pasa es que utilizamos muchos condicionantes, por ejemplo. Mm. Tengo que, tal, debería, tal, ¿no? Y entonces es bueno, pues sí, tengo que, no sé cuándo lo haré, no somos responsabilidad, debería, pues bueno, pues ya no sé. Principios de año, tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, ¿no? Entonces yo siempre digo, pues empecemos a cambiar el lenguaje. El lenguaje es muy importante en el mundo Mm. emocional porque el mundo emocional son como tres eslabones de una cadena. Hay el pensamiento, la emoción y la conducta. La emoción es pura, ¿no? Es como el ser, me viene. Si yo no decido de que me enamoro, me Ujú. enamoro. O yo no Ujú. decido estar alegre o triste, lo estoy. Ojalá pudiéramos. Me quedaría sin trabajo, me tendría que dedicar a otra cosa. ¿No? Pero sí puedo influenciar desde el pensamiento a la conducta. Siempre en psicología empezamos por la conducta porque es decidir hacer o no hacer, con miedo o sin miedo. ¿Vale? El pensamiento me puede boicotear, ¿no? Sí, Entonces, pues en vez de tengo que, quiero o elijo. Quiero esto o elijo esto. Ya tomo conciencia realmente de mi ser. En el debería, pues en vez de debería, voy a. Y entonces me cuenta si realmente quiero eso, ¿no? Entonces hay que prestar muchísima atención a la programación neurolingüística y también con la negación. Si yo digo, no, yo pongo siempre un ejemplo, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa. Pues no sé si lo verás o no, pero al elefante lo ves porque ya está, yo te sí. lo estoy mencionando. Entonces, si yo te lo estoy mencionando, la mente lo recrea, ¿vale? Entonces, cuando estoy mal, tenemos la costumbre, y esto es un patrón educativo, volvemos a la educación más restrictiva, más rígida, ¿no? No hagas esto, que te pone muy fea, así quién te va a querer, no sé qué, ¿no? Pues si yo quiero decir, no quiero sentirme mal, mi mente va a poner toda la atención en que me siento mal. Tal cual.
porque lo tengo que reflejar. Entonces, tengo Sí, que sí. cambiar el discurso. Quiero sentirme bien. A lo mejor no me siento bien, ¿vale? Pero si yo digo quiero sentirme bien, mi mente va a buscar opciones desde la Sí, si no, creatividad. estamos ahí dando vueltas Exacto, una y otra vez en ese malestar, ¿no? Y después exacto, empiezo, qué castigo, ¿qué habré hecho yo para merecer exacto, esto? ¿No? Siempre ahí, y reafirmo la víctima y reafirmo el relato y me quedo ahí, donde exacto. no hay posibilidad de Perpetuamos, cambio. exactamente, exacto. Eso es muy importante. O sea, no solo hay que traer a la conciencia, es qué hago con lo que he traído a la conciencia. Eso es súper Exactamente. importante. Y Esto es lo que yo te decía vos que pasa con las constelaciones. No es que la constelación te resuelve o el constelador o el terapeuta te va a resolver la vida, sino que con esto que tomaste conciencia, esto que pudiste ver ahora, ¿cómo lo pongo en acción? claro, es lo que tú me decías al final del retiro, ¿no? O sea, aquí tenía que haber habido un terapeuta porque no sabemos qué se va a abrir, ¿no? Afortunadamente lo que se abrió fue maravilloso y las chicas que constelaron se fueron una sensación de paz tremenda, además sus caras es que eran otras. Incluso las personas que participaron en la constelación lo vivían emocionalmente, se les veía, lo experienciaban emocionalmente. Pero claro, no solo es traer a la conciencia, es que traigo a la conciencia cómo me resuena esto y yo siempre le decía a todas, ¿no? Que cuando volvieran, ¿no? Que estuvieran poco a poco, o sea, que no Sí, empezaran de sí. una porque esto les iba a remover bastante, ¿no? Todo lo que se había trabajado a nivel Bueno, emocional. es que por eso es importante, yo voy a cumplir 38 años y arranqué a los 18, en un camino que uno cuando le apasiona algo sigue, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo a conciencia. En este caso, decir, bueno, yo facilito un grupo y con constelaciones familiares porque soy coach, porque me especialicé en trauma, porque estudié dinámica grupal, etcétera, ¿no? Porque uno, sobre todo en trabajo grupal, tiene que poder contener al grupo y uno no puede dejar que las personas se vayan, ¿no? Desestabilizadas. Precisamente, por suerte, nunca me ha pasado eso. Siempre las personas se van como, por ahí como muy cansadas, pero súper aliviadas, empoderadas, o incluso reflexivas, de, bueno, me di cuenta que vine contándome que mi padre me abandonó, pero ahora me doy cuenta, no, que se murió, no me abandonó, partió de este plano, ¿no? La toma de conciencia, o sea, yo siempre digo que nada malo puede pasar por tomar conciencia. Acá la cuestión es qué hago después con eso, Claro, ¿no? eso es muy importante, ¿no? Era un poco lo que yo sentía que había una sinergia muy bonita, ¿no? En que hoy estemos aquí las dos, ¿no? Mm. Porque es completamente complementario, ¿no? O sea, incluso yo recuerdo después del retiro de todas las emociones que movimos, ¿no? Y que luego muchas de las chicas me dijeron, o sea, yo es que me tiré una semana durmiendo, dormía una barbaridad, o sea, es que sentía un cansancio, aparte de que, bueno, el jet lag, ¿no? Por la diferencia horaria, pero es que era muchísimo cansancio, o sea, muchísimo cansancio. Yo sentía que también energéticamente se había movido mucho y a nivel personal, a nivel profesional, ¿no? Y que mi mente necesitaba integrar eso poco a poco, ¿no? Y me lo transmitía en forma de cansancio, ¿por qué? Porque si no me siento cansada no paro. Exactamente, Y para la mente totalmente. necesita reflexionar qué le ha pasado. Y lo tiene que hacer desde el silencio, bueno, de ahí la meditación, ¿no? Cualquier práctica de mindfulness, ¿no? Porque si no, la mente no... La mente en el estrés, ¿cómo funciona? Si yo le doy 10 órdenes seguidas, como mucho entenderé la primera y la Y última, ya pero las de está. medio las olvido porque tengo la atención en lo que quiero, ¿no? Y vamos tan deprisa que no que si yo hago una constelación y al día siguiente o una sesión de terapia y al día siguiente voy a full, no te va a servir absolutamente de nada. Y eso también es algo que Exacto. hay que decirle a la gente, o sea, que hay que darle espacio a eso que va descubriendo. Y como un observador, yo siempre pongo el ejemplo del tren. Tú vas en el tren y vas viendo el paisaje. No te cuestiones si hay una casa o un árbol, porque ya al siguiente segundo ya hay otra cosa. Exacto. Simplemente observas, ¿no? Pues un poco eso, desde la observación, ¿no? Contemplativa, hay que dejar que la mente, que está aquí para ayudarnos, nos diga qué necesitamos de nuestro. Y eso no te lo puede decir otra persona, ni siquiera una Mm. constelación o una No, terapia. tal cual. Eso es algo que tú sientes y que tienes que aprender a escucharte. O sea, y ahí viene también el concepto de responsabilidad en el proceso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, acá está el aprendizaje y creo que este tema va a dar para otro vivo, ¿no? Que es la gestión emocional. La- ¿Por qué no puedo gestionar mi emoción? Porque no hubo antes educación emocional, ¿no? Entonces, Sí, claro. ahora que tenemos nosotros como generación más recursos, podemos
generar algo diferente, ¿no? Sobre todo para nosotros y para la descendencia. Sí, y acá hablas de descendencia. Tú y yo tenemos dos niñas que se llevan 1 año de diferencia, o sea, prácticamente son de la misma edad. Entonces, y estarás de acuerdo conmigo que no es que nosotros como madres tengamos que enseñarles el camino, que muchas veces son ellas las que nos enseñan el camino a nosotros, ¿no? Totalmente. Lo que hablamos de la educación emocional, ¿no? Por ejemplo, yo a mi hija nunca le digo no llores, porque siento que ella tiene que expresar, ¿no? Y entonces, por tanto, no reprimo llorar, yo soy muy llorona, entonces no reprimo llorar delante de ella. Y cuando yo lloro, ella viene, me pone la mano en el pecho y me dice, mamá, respira, o me da un squishy de estos para el estrés. Bueno, pero sí, eso viene también de cómo pudimos nosotros transformar nuestra historia, porque si yo tuve un padre que siempre me dijo, no llores, no llores, no llores, probablemente yo hoy le diga a mi hija, no llores, ¿no? Sí, pero a veces el dolor, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Las emociones son adaptativas, no son positivas o negativas, ¿no? Pueden ser agradables o desagradables, ¿vale? Pero todas son positivas porque todas nos ayudan, ¿no? Entonces, el dolor también nos invita, ¿no? Al cambio. Otra cosa es el sufrimiento, Sí, son dos cosas distintas, que yo es totalmente. mantenerme en el dolor porque no enfrento esa gestión emocional de ese dolor. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, pues hemos dicho, no le hemos dicho no llores porque nuestro dolor ha hecho tomar conciencia de que me duele que me digan que no puedo expresar, me están invalidando, por tanto yo no las invalido, ¿no? Pero en muchas otras cosas, pues yo le veo que su gestión emocional es diferente. Entonces, yo creo que porque le he dejado ser más, ¿sabes? Exacto. Y entonces Bueno, eso pero se ser convierte más, en una maestra para mí claro, también, a eso me pero refiero. vos decís, la dejé ser más en relación a lo que te dejaron ser a vos. Exacto, De sí. alguna forma es como una reparación, ¿no? Sí, Por eso digo que nos marca mucho lo que vivimos en nuestra infancia, lo que recordamos, lo que no recordamos, y también lo que vivieron nuestros padres, porque muchas veces nos olvidamos que nuestros padres también son hijos y que tienen una historia, y sí. venimos de ahí, ¿no? Y se hace una cadena enorme, por eso es tan importante como rendirnos a nuestro pasado, que no es lo mismo que resignarnos y empezar a darnos la posibilidad de hacer algo diferente. Ni mejor ni peor a lo que hicieron Sí, los la anteriores, palabra es diferente. aceptación, ¿no? Ni resignación ni conformismo. Aceptar que lo que ha pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo posicionarme en algo que a mí me produzca bienestar, desde lo que yo necesito en este momento, ¿no? Pero para eso tengo que reconocer mi vulnerabilidad, que no la debilidad, que es otro concepto que está muy, muy mal entendido, ¿no? Lo previo al coraje es la vulnerabilidad. En cambio, damos valor al coraje y no a la vulnerabilidad. Entonces ahí, eso que hablabas, ¿no? Hay que tener mucho conciencia de la gestión emocional, la importancia de la gestión emocional y aprender a aceptar y a validarnos también, ¿no? Y ver también cuáles son nuestras fortalezas, que nos cuesta mucho porque hemos venido de una educación represiva en ese sentido. Totalmente, muy adoctrinada. Yo ¿Mm? creo que con esto nos podemos quedar con el próximo tema para nuestro próximo vivo, ¿no? Muy bien. Como, vamos, es como como hacer masterclass, ¿no? Sí, bueno, se ha pasado rapidísimo la hora. Bueno, y así fue, para que la gente sepa, así fueron nuestras charlas en el retiro. De Exacto, repente exacto. nos decíamos, vamos a acostarnos temprano porque estamos cansadas, y de repente habían pasado 4 horas y seguíamos Que charlando, ¿no? sigamos hablando. Pero, Sí, pero, totalmente. pero bueno, ahí están las posibilidades también, que para algo nos cruzamos, nos conocimos y surge la sinergia siempre como con este llamado, ¿no? De sanar, sana uno, sanamos todos, ¿no? Y poder Exacto, sí. expandirlo junto a vos para mí es un placer. Así que te recontra Igualmente, agradezco y me este encanta haber estado espacio hoy. aquí, conocer a otro tipo de público también, ¿no? Y darnos cuenta, bueno, pues que la mente, el espíritu y el alma es un todo y que hay que prestar atención a todo, claro, y eso es muy importante. Así Y que te lo decir sí, agradezco. sí a la vida, sí a ese todo. Exactamente, sí a la vida. Gracias, gracias, un A ti, placer. Seguiremos. Ahí preguntaban cuándo hay otro vivo. Lo voy a dejar grabado este vivo y bueno, ya estaremos, ¿no? Ahí tirando que propongan novedades. temas o ideas o tal y ya iremos buscando huecos para ir resolviéndolas poco a poco. Exacto, vamos haciendo listado. Muy bien, ha sido un placer. Gracias, hermosa, te quiero. Viva a ti, un Beso besito. grande y que descanses. Igualmente, chao. Chao a todos.